Olivero, abogado de los del número. Sí, de los del número del distrito. Con el licenciado Olivero, en el segmento de cierre de nuestro programa, hablamos de los deberes de los hijos con relación a los padres adultos mayores que no estén en capacidad. Bueno, buenas tardes, Zoila, buenas tardes a todas las oyentas. Bienvenido. Y a los pocos oyentes que se disimulan, son muchos. Gracias a Dios, qué bueno. Así es. Pues mira, Zoila, es interesante, nosotros como país tenemos una ley, la ley 352-98 sobre protección para personas envejecientes. Esta legislación es la que define cuáles son las personas como envejecientes, y el artículo primero considera personas envejecientes todas aquellas personas mayores de 65 años o de menos que debido al proceso de envejecimiento o a situaciones psicológicas, biológicas, sociales, pues tienen algún tipo de discapacidad, que haya perdido por lo menos 2/3 partes de su capacidad de trabajo, de actividad habitual u otra compatibilidad con esta, la alteración de su estado físico o mental. Hay todo otro segmento, ahí también definen el estado de desamparo por viudez, el envejeciente en estado incurable, aquellos envejecientes institucionalizados, el envejeciente en estado de prisión o arresto, el envejecimiento con trastornos mentales y en general toda aquella persona que requiera de asistencia de la salud, educación por situaciones de edad avanzada. Envejecientes en estado de arresto. ¿Y hasta qué edad se puede estar aquí confinado? Recuerda que la ley prohíbe la condena o la pena de muerte, pero cada persona, incluso hubo casos no hace mucho, de personas con edad avanzada, 70 y pico de años, que habían hecho abuso sexual de menores en situaciones de crimen o de violencia, y que ante esa situación, pues lógicamente tienen que ser sometidos a la acción de la justicia. La edad no es un eximiente en este caso. No exime, lo que pasa es que el juez deberá de tomar en consideración esta circunstancia para aplicar una sanción proporcional. Y lógicamente esta misma ley establece, la que acabo de señalar, la 352 del 98, establece las condiciones de dignidad mínima que deberá de tomar la Policía Nacional y el Ministerio Público en el caso de arresto de personas envejecientes. Pero hablemos particularmente de las obligaciones que tienen los hijos con padres en esas condiciones. La misma ley... o sea, los hijos sí tienen obligaciones. Sí tienen obligaciones, tienen derecho. Mira, el artículo 3 establece que tienen derecho a permanecer en el núcleo familiar. Su familia deberá brindarle el cuidado necesario y procurar que su estadía sea lo más placentera, salvo casos calificados a juicio del Consejo Nacional de Envejecientes. Todo envejeciente tendrá derecho a permanecer conviviendo con su familia, con sus hijos, en orden de prioridad, en el hogar de sus hijos o hijas. A falta de ellos, por ausencia o fallecimiento, la responsabilidad caerá en los nietos y nietas, o en sus hermanos o hermanas, y finalmente el Estado. Entonces, hay una obligación. Pero de verdad, mira, incluso la ley habla de sanciones. Hay un proyecto de ley, aparte de lo que es la ley de protección a envejecientes, hay un anteproyecto de ley sometido por la profesora Cristina Lizardo, la senadora por la provincia, y otros legisladores, para la fijación de pensiones alimenticias y para que los envejecientes puedan accionar respecto de sus hijos, demandando una pensión alimenticia. Entonces, yo ciertamente tengo conocimiento de algunos señalamientos que habla y establece un procedimiento para iniciar una reclamación judicial de manutención de padres hacia los hijos. Ahora bien, mira, volvemos a mi visión. Yo tengo una formación cristiana y definitivamente yo creo que el peor de los casos
sería cuando un padre tiene que recurrir a una demanda judicial contra los hijos, para un hijo, para una pensión, porque más que un tema de sanción judicial o penal, incluso habla de hasta de prisión de 2 años, prisión correccional. Yo creo que debemos de remembrar lo que son nuestros principios y nuestros valores y nuestra formación cristiana. Si un hijo ha recibido de su padre formación, ayuda, protección, sostenimiento, ¿con qué cara el hijo después, cuando ya tiene una edad productiva, 40, 50 años, y el padre ya está envejeciente con 80 años, 60, 75 años, pudiera negarle un hogar digno, unas condiciones mínimas, un espacio? Yo creo que lo que ha sucedido en nuestro país es que lamentablemente el Estado se ha querido sacar el cuerpo. Primero, no ha creado los suficientes centros para envejecientes. No tiene planes de vivienda y lamentablemente muchas instituciones, hasta la misma Dirección General de Impuestos Internos, se dedica a hostigar y a perseguir para cobrar impuestos a las personas ya con edad avanzada. O sea, mientras tenemos una ley de protección a los envejecientes, le seguimos, no le exoneramos del pago de IPI cuando ya no están trabajando, a pesar de que cumplió con la edad establecida. Le queríamos seguir exigiendo el pago de impuestos sobre activos, etcétera, etcétera, y no tomamos en consideración. O sea, que la ley 352 establece algunas excepciones, pero lamentablemente nadie está exento, en realidad. No, seguimos exigiéndole cuando ya, o sea, que se establecieron. Mira, yo te puedo incluso señalar algunas de las exenciones, pero que cuando tú la vienes a comparar son ínfimas con relación a las responsabilidades y a las cargas ya para una persona que no está produciendo beneficios. Y dice un descuento del 30% en los precios que cobren de entradas de tarifas para cines, teatros, deportes, espectáculos. Un descuento en el transporte público, un descuento de 15% en los servicios médicos sanitarios. Esos son los beneficios de la ley. Sin embargo, no lo exime del 1% del impuesto sobre la propiedad donde vive. Ni si lo que está recibiendo son las rentas, no le exime de la retención del 10%. Ni le exime de presentación de declaración. Yo he visto personas de edad avanzada que se ven en la necesidad de vender su propiedad para poder cumplir con el fisco. No, para cumplir con sus gastos médicos. Claro, los gastos médicos empezando por ahí, pero encima hay que asumirle los compromisos. Pero no la puede vender porque está paralizado, porque le debe tanto, 5 o 10 años de impuestos del 1% del IPI. Entonces, al final, cuando se vaya a hacer la operación, va a haber que descontarle ese impuesto a esa persona que ya tiene 70 y pico, casi 80 años. No, pero espérese, licenciado, el tiempo de nosotros se terminó, pero eso no es un asunto como para tratarlo en tan poco tiempo. O sea, eso es un asunto como para... Porque, ¿qué ha pasado? Una caja de Pandora lo que nosotros hemos abierto aquí. Cuando hacemos la pregunta de si los hijos están obligados a mantener a los padres, mire todo lo que usted está diciendo. Bueno, y todavía me queda, para la próxima, cuando lo tratemos, me queda cuáles son los principios y valores que la doctrina social cristiana plantea respecto de los hijos para sus padres envejecientes, y cuál es el deber de la familia y el compromiso de los hijos de darle asistencia y soporte a sus padres. Por eso te decía que más que un tema desde el punto de vista jurídico, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista ético. Humano, ético y moral. Claro que sí. Gracias al licenciado Manuel Olivero que ha estado con nosotros. Ponemos fecha de inmediato para volver sobre este tema, que es un tema sumamente interesante, tratándose de una población que en buen cristiano, desde el punto de vista de protección social, no es que no las tiene todas consigo, es que tiene muy pocas consigo. Nos juntamos con ustedes mañana, nuestros compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.